Bueno, hoy creo que es la primera vez que vas a presenciar, tío Polo, la noche de podcast. Viernes de lo extraño, pues estuvimos pausados. 2 Sí. streams, así que básicamente acá contamos, Fede viene a contar cositas, generalmente de un tema específico, y invitamos a todos los que tengan y quieran contar algo que les haya pasado así raro, como tipo paranormal o de ese estilo, eh, puede venir a contarlo mediante llamada como estamos ahora, o por escrito por Discord. Exacto. No precisamente tiene que ser del tema que vamos a hablar. Tú puedes decir cualquier cosa. Cualquier cosa rara que te haya pasado. Bueno, empezamos con el programa de hoy. Que hoy preparé películas malditas. Estrenamos título, lo vuelvo a decir, porque Sí, es el primer podcast con su nombre oficialmente. tenemos nombre oficial. Pero voy a contar por qué Ok. este nombre. Creo que ya te lo conté, pero igual vamos a contarlo acá. Fue un sueño, soñé con el nombre. Resulta que estaba hablando con alguien que no conozco, porque me suele pasar eso, que hablo con gente que no conozco por los sueños. Y le contaba que tenía un podcast paranormal, qué sé yo, y me dijo, ¿y cómo se llama? Y yo le digo, Viernes de lo extraño. Y me dice, qué buen nombre, me dice, no sé qué. Y me despierto. Y me quedo, ¿qué? Viernes de lo extraño. Y lo anoté para no olvidarme. Y fue justo esos días que estábamos, que te dije que quería ponerle nombre, ¿verdad? Sí. Me vino el pelo. Y bueno, busqué si existía algún programa, algún podcast, algo que llame Viernes de lo extraño, y no existe. Así que ahora lo hicimos existir. Así que ahora nació Viernes de lo extraño. Así que por eso el nombre. Y bueno, lo que preparé hoy son, como dije, películas malditas, y voy a dar un ejemplo. A ver, lo que voy a hablar es cosas extrañas, tragedias, sucesos paranormales que han pasado mientras se filmaba una película. Mayormente tengo películas de terror, pero investigando hay hasta personajes malditos, hay guiones malditos, o sea, es amplio. Por eso englobé todo en películas malditas. No puse ni películas de terror ni nada. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la película del exorcismo de Emily Rose, creo que todo el mundo la conoce. Si no, bueno, cuenta un poquito. Trata de una chica que es poseída, la intentan exorcizar y bueno, pasan cosas. Esto está basado en una película, en un caso real de Annalise Mitchell, que fue una chica alemana que también venía de una familia cristiana. Ella empezó a tener síntomas muy extraños de cambios de personalidad, bueno, los síntomas que se identifican con posesiones demoníacas, ¿no? Pero bueno, en su momento la declararon insana mentalmente, o sea, con desórdenes mentales. La chica terminó muriendo después de que le realizaron como 60 exorcismos, no sé cuánto. Hola, no. Eh, sí, un montón. De hecho, fue exorcizada como por 2 o 3 curas diferentes. El último es el que llevaron a juicio por negligencia y a los padres, porque obviamente los padres llegó un punto en que ya no sabían qué hacer y bueno, contrataban a estos curas, la dejaron de llevar al médico. Entonces, bueno, hubo cuestiones legales. Pregunta, Cuestión la chica. ¿posesión demoníaca tipo Anabel? No. Eh, O sea, dijo demoníaca, no de muñeca. exacto. De hecho, no tenía un solo demonio, tenía un montón. Tenía una legión, digamos. Y hasta Lucifer la tenía adentro, supuestamente, ¿no? Ah, Así de eso trata la película. Y mientras se filmaba esta película, la
Bueno, dicen que en el set pasaban cositas raras, pero no le prestaban atención. Cuando terminaron de filmarla, la actriz Jennifer Carpenter, que es la actriz principal, le pasaba algo extraño. Se le prendía la radio de noche y encima sonaba siempre la misma canción, Alive de Pearl Jam. Después, a la actriz que hace de abogada, que no me acuerdo cómo se llama, le pasaba que siempre se despertaba a las 3 de la mañana, como pasaba su personaje en la película. O sea, eso fue muy extraño. No sé si fue su gestión, no sé. Cuestión, Jennifer Carpenter estuvo un tiempo largo sin trabajar porque había quedado bastante tocadita de la cabeza después de hacer la película. Y dice que sí, que por un tiempo estuvieron pasando cosas más muy extrañas. Y bueno, lo más raro era esto, que se prendía la radio a la madrugada con la canción Alive de Pearl Jam. Así. Preguntan si pasaban cositas raras en el set. En esta película en concreto creo que no. Obviamente en otras sí, yo ahora voy a contar. Pero creo que en esta no. Lo que pasaba eran a los actores, a la actriz principal y a la abogada, o sea, la que hacía de abogada. Bueno, esto como ejemplo. Muy bien. Eh, Bien. des- Bienvenido. Voy a dejarlo lo más grosso para el final, pues Para el te caes final. de Ok. Está bien. Después tenemos el bebé de Rosemary. No sé si alguno la vio, es muy vieja, es del 68. Trata del anticristo, básicamente. Nada, en esta película se murió el director, se murió la esposa, el productor general se enfermó gravemente y falleció también después de todo esto, después de la filmación, ¿no? O sea, poco tiempo después del estreno de la película, empezaron a morir así como en dominó, digamos. Pero tampoco en el set pasaba nada, simplemente estas cosas pasaron después de hacerla. Parece que tocar estos temas, viste, en una película te condena, ¿no? Mm. Espero que en podcast no, porque si no, estamos jodidos. Estamos jodidos. Y acá y no va a venir un alien, un fantasma y una bruja, los tres juntos se van a pelear. Después tenemos Annabelle del 2014. Acá sí pasaban cosas en el set. Acá empezaron a pasar cositas en el set. De hecho, una de las luces se desprendió del techo y cayó arriba de un actor. Encontraban marcas en las paredes, en el set, o sea, como si fueran rasguños. Este, y un par de veces creo que habían encontrado la muñeca que usaban de Annabelle en diferentes posiciones. Pero bueno, esto lo trataron de explicar como que el movimiento de los camiones afuera en el set, qué sé yo, hacían vibrar el piso y bueno, Fue todo, güey. que Todo sí, científico, claro. hacían vibrar el piso y como que cambiaba de posición la muñeca era por la vibración de... Se cruzaba de pierna con la vibración, miraba para arriba. Sí, sí, lo mismo quisieron que explicar en un muñeco que tienen en un museo también. Sí, la muñeca existe. O sea, la película es basada en hechos reales, por así decirse. Ah, De hecho lo hablamos y busquen a podcasts anteriores, hablamos de esa muñeca y de otras. Pero de la muñeca Annabelle hablamos. Annabelle era la dueña de la muñeca, digamos, que supuestamente murió y poseyó la muñeca. Pero sí, en muchas pelis de estas. De hecho, mucha gente comentó que mientras veía estas películas, cualquiera de estas, en su propia casa pasaban cosas. Pero ahí yo no sé si juega más la sugestión. No sé qué les parece. Para mí es más la sugestión, por ejemplo. Yo me acuerdo que una vez hablando con mi ex cuñada, también dicen que estaban mirando una peli de terror, las tres eran tres hermanas. Eh, y de la nada se pegó un portazo solo la puerta de la habitación. mm. ¿Viste? Entonces, capaz que también el verte sugestionada, ¿viste? El poder de la mente es tremendo. No sabemos. Capaz que la sugestión lleva a eso. Este, Wow. Voy leyendo el comentario en YouTube de Matías.
Yo creo que el exorcista original es mucho más fuerte que el exorcismo de Emily. Y bueno, dije eso, lo de la muñeca era de su parte. La llamada, ¿no, la llamada ha pasado algo? Y no No, encontré, no, tengo varios, podría pero tranquilamente. sí, pero generalmente lo que noté es que cuando tocan temas muy celestiales, pero muy demoníacos, la llamada es más que nada un ente inventado. Mm. eh, no está basado en nada real, salvo algún mito de Japón. Pero no encontré nada de la llamada. Sí encontré de La Monja, por ejemplo, de 2018. Em, Se dicen que las luces parpadeaban mucho, se quemaban muchos focos, viste, del set de filmación. Se dice que entre set y set cambiaba la temperatura del ambiente. Había set que estaban muy fríos. Eso era muy extraño. Dice Jacobo Greenberg. A ver si le saben. Ay, no, yo con los nombres. Vos, Fede, tendrías que saber si no, ni idea. ¿Qué cosa? Jacobo Greenberg. No, ¿No te no suena? me suena. Va a tener que contar, tío Polo. Te toca. Ah, Sí, no, si saben otra cosa. Este, bueno, esas pelis son nuevas. Los más grosos ha pasado en películas de los 60, 70. Hay otra película del 2009, A Hunting in Connecticut se llama, eh, que decían que más que nada la actriz, como que la actriz principal lo sentía más que el resto. Sentía una presencia todo el tiempo, mientras estaba filmando, mientras estaba esperando. Era como que todo el tiempo estaba observada, qué sé yo, sentía susurros, así. mm, También se apagaban las luces del set solas, parpadeaban. Pero como que estaba concentrado más que nada en la actriz, en esta peli. A Hunting in Connecticut. O sea, ¿cómo se traduciría? me suena. Cacería en Connecticut. 2009. Supuestamente está inspirada en un caso real de una casa embrujada en Connecticut. Pero claro, como que se concentró el mal, digamos, en la actriz, mientras a la peli. Me preguntan, ¿nunca les pasó a ustedes, eh, perdón, nunca les pasó a ustedes que pasó algo raro mientras miraban una de esas pelis o después de mirarlas? Claro, es lo que estaba comentando recién. A mí no me pasó nunca, pero es La lo que verdad no contás. sé. Mucho cosa de sugestión. Eh, eh, pero cuando era chica, pero no, no es que pasaran cosas, sino que te perseguís un poco. Tal vez. Sí, te afecta la película. Por eso, es más que nada su gestión. Vos pensás que estás ahí todo asustado mirando la película y que te cruje el techo por, no sé, por el Ah, cambio de... pasa un gato y ya te... Ya está sugestionadísimo. Sí, sí, sí. Es, es raro, o sea, es raro identificar cuando pasa algo de verdad que cuando es sugestión. Yo siempre digo que el 95, o seamos buenos, el 99% tienen explicación, pero ¿qué hacemos con ese 1% o ese 5%? Eh, bueno, después hay una película de 1982 que se llama El Ente, que esto es como que la cosa, la maldición o lo que sea, lo siguió hasta sus casas. eh, Después de terminar la película. Después de terminarla de filmar, cada miembro del equipo, cada actor, todos los que estuvieron involucrados en la película, sufrieron sucesos paranormales en sus casas. Por mucho tiempo, además. Es más, hay algunos que tuvieron que llamar a un cura para bendecir la casa. Un par de actores estuvieron un par de años sin actor porque se quisieron alejar de Hollywood, como le pasó a la chica de Emily Rose, por ejemplo. Este, el ente también está basado en un caso real. Supuestamente fue atacada por un ser invisible. Ajá. Por eso, lo que noté mientras investigaba esto era que donde más cosas pasaban era
o estaban inspirados en casos reales o en temáticas muy, muy fuertes y muy, como que hay que tenerle respeto. Claro. No sé si me explico. Y depende también de las creencias que tengas. Si crees que los demonios y las posesiones de este estilo existen, ya te abre la puerta a que pasen cosas o por lo menos imaginarlo. Totalmente. A ver, eso es muy ambiguo porque, qué sé yo, por ejemplo, si vos no crees en posesiones demoníacas, no, sos ateo. Obviamente que vas a pensar, esta chica tiene problemas mentales, pero vos ves que la medicina no la ayuda, y entonces, ¿qué hay que hacer? Ese es el problema. Como esta chica, Annalise Michel, la medicina no la ayudó. Tampoco la ayudó la religión, ¿no? Pero, qué sé yo. En este caso la medicina no ayudó. Entonces, yo siempre digo que hay que tener un pedazo de la mente abierta. No digo creer todo, no digo tener... O sea, no casarte con verdades absolutas ni mentiras absolutas. O sea, ni negarse ni aceptar todo en estos casos. Porque si nosotros nos negamos a todo, perdemos la capacidad de investigar por nuestra cuenta. Y si nosotros aceptamos todo, estamos en la misma. Claro. O sea, no negamos porque ya lo damos por hecho. Por eso, no se casen con verdades absolutas. O sea, puede haber otras explicaciones, sí, obviamente. Capaz que son enfermedades que no se han detectado. O qué sé yo. Puede ser un montón de cosas. Depende de qué creas, depende de la cultura que tengas. Por ejemplo, el hecho de las posesiones demoníacas, yo, por lo que he visto, muchas religiones lo tienen. O sea, en su respectiva explicación religiosa, pero es un factor común que tienen muchas religiones. Incluso religiones aborígenes tienen posesiones, entre comillas, demoníacas, si querés. Mm. Eh, hay cosas que son factores en común. Por ejemplo, la existencia del cielo, del paraíso, del más allá, siempre está en el cielo. O sea, bueno, esto lo iba a hablar en otro podcast, pero por ejemplo, doy un ejemplo ahora. Qué sé yo, los nórdicos tenían Asgard. ¿Dónde está Asgard? En el cielo. El cristianismo, el cielo está en el cielo, obviamente. El paraíso está en el cielo. Los incas también creían en un cielo que ahora no me acuerdo cómo se llama, donde estaba la Pachamama, estaba el Inti. O sea, hay factores comunes que te hacen como pensar, wow, acá algo pasó, ¿viste? O sea, que siempre miramos al cielo y allá está lo bueno, miramos para la tierra y destrucción, fuego, y entonces hay factores comunes en varias religiones. Bueno, Weber. Sí, acá dice Matías, si la medicina no ayuda, tal vez hay que resignarse nomás. Igual yo soy creyente, pero hay gente que tiene una fe tan grande y... Me perdí, perdón. Tan grande y una necesidad tan grande de creer y aferrarse a algo que es capaz de curarse a sí misma pensando que es un milagro. Como te digo, o sea, puede ser que no, o sea, eso queda en cada uno. Lo que sí, no sabemos el poder de la mente, Claro. no lo sabemos la capacidad que tenemos. Puede ser que nos curemos a nosotros mismos, puede ser. Y con respecto a lo de resignarse, yo sí soy padre y veo a mi hija sufriendo así, yo movería cielo y tierra por encontrar una solución, por más que yo no crea. Pero me dicen, por ejemplo, bueno, la medicina no puede hacer nada. Y viene alguien y me dice, probá, no sé, un chamán. Yo lo voy a hacer porque quiero salvar a mi hija. Claro, pones todas las opciones habidas y por haber. Exactamente, voy a mover cielo y tierra. Si me dicen, tenés que exorcizarla, porque la medicina no. Y el médico vino y me dijo, no tiene solución. Claro.
Obviamente que si me dan una alternativa que, aunque me parezca absurda o aunque me parezca que no creo, lo voy a hacer. Sin correr el riesgo de la vida de mi hija, obviamente. O hijo, no sé por qué dije hija. Voy leyendo antes de que se me vaya el chat. Dice, pero el cielo es una metáfora que siempre se usó por un tema de pureza. Los griegos, por ejemplo, creían en los campos elíseos que no están en el cielo. Bueno, bien. En Grecia estaba el Olimpo. ¿Dónde estaba el Olimpo? En el cielo. Mm, El Olimpo, que era el lugar donde estaban todos los dioses. O sea, está bien, por ahí para los terrenales había otro lugar. Pero los dioses siempre están en el cielo. En casi todas las culturas y religiones de la tierra. Los dioses están en el cielo. En Egipto los dioses están en el cielo. De hecho, esto también lo iba a hablar en otro podcast, hay relatos de egipcios que dicen que los dioses vinieron en una nave, o sea, como lo describen es exactamente una nave, y se fueron en una nave. mm, Yo ahora no lo tengo a mano, pero voy a describir cómo describían ese artefacto, y es impresionante. Pero bueno, eso lo estoy preparando para otro podcast del tema dioses está bien. y las coincidencias con seres extraterrestres y demás. A ver, acá trajo la info, tío Polo. Jacob Greenberg fue un neurofisiólogo y psicólogo, el cual desarrolló varias teorías relacionadas con la conciencia, la percepción y conexión de la misma con la que conocemos como la realidad. Como realidad, digo. Eh, Sí. el cómo está es básicamente la realidad en sí, es un constructo de la conciencia, etcétera. Es bastante extenso el trabajo de este señor, más aún teniendo en cuenta las circunstancias en la cual se dio su desaparición. Ajá, no conocía. Mm, me tiró Matías en Bahía Blanca. ¿Qué cosa en Bahía Blanca? Me perdí. Algo de lo que está diciendo Fede, ¿no? Ok, Vamos, me perdí. me perdí esa parte. Se me fue el hilo. Ah, No, yo como no estoy leyendo ninguno de los chats, no. tremendo. Si no estoy yo, ya. Es que hasta que tenga una compu, te estoy haciendo todo desde el celular. Hay que hacer un Google de donaciones para una compu para Fede. Ya. No, 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 chicos, no, me la voy a comprar por mi cuenta, no se preocupen. Bueno, vamos al exorcista. Que hay uno de los chicos me dijo que el exorcista es causa más terror que la de Emily Rose, y coincido porque yo no la pude ni ver. Bueno, una peli del 73. Acá pasaron varias cosas. Hubo un incendio en el set por un desperfecto eléctrico. Se destruyeron todos los sets menos uno, el de la habitación del exorcismo. Ese quedó intacto, no lo tocó el fuego. Esa es la primera cosa rara. ¿Qué pasó después? El sacerdote de la película, que era un sacerdote real, hizo un exorcismo en el set real. O sea, hasta ese punto llegaron las cosas extrañas que tuvieron que hacer un exorcismo real en el set. Una curación o como le quieran llamar. Obviamente pasaban cosas muy extrañas. Y bueno, empezó a afectar la vida de familiares de gente del set. Muchos familiares murieron después del estreno de esta película. Después o sea, murieron de formas inexplicables. O sea, no inexplicables, sino repentinas. Preguntaron, ¿dónde se puede ver la del 73? No, ni idea. O Hola, sea, pastor. el exorcista es ni idea. Va a haber que encontrarlo. Sí. Nada, ponen el Google y te salta en qué plataforma está. Si es que está en alguna plataforma. Bueno, de hecho, la actriz que hizo de la chica poseída,
creo que de hecho no trabajó más en ninguna otra película. Dejó Hollywood. Y no sé si murió a temprana edad también, o no. Capaz que me estoy confundiendo de película. Y bueno, decía que contra el cura de la película era un cura real, era un sacerdote real, y bendijo el set, o sea, exorcizó el set de filmación porque estaban pasando muchas cosas extrañas aparte del incendio. Por eso digo, tocar estos temas es jodido, es complicado para. Mm. Pero bueno, no todo pasó en películas de terror. Yo estoy hablando de películas de terror, pero también tenemos la maldición, por ejemplo, la maldición de Superman. Esto concretamente se concentra en el personaje. O sea, las primeras personas que interpretaron al personaje les han pasado cosas trágicas. Por ejemplo, George Reeve, que fue el primer Superman del 1950, murió muy joven. De hecho, hay un mito, yo no sé si es verdad, no lo pude comprobar, pero se dice que el tipo se enloqueció y se tiró de la ventana pensando que iba a volar. No, bueno. Es un mito, yo no sé si es así, no encontré información, pero sí murió de muy joven. Después, el segundo en que le pasara algo trágico interpretando a Superman fue Christopher Reeve, que todos sabemos que se cayó de un caballo haciendo unas pruebas de equitación, se fracturó la columna y quedó parapléjico. También murió muy joven, murió a los 50 y pico de años por una neumonía seguida de paro cardiorrespiratorio, creo, obviamente agravado por lo que tenía, ¿no? Después hubo otros actores que interpretaron a Superman que se dice que no pudieron conseguir un buen papel en otras películas y como que su carrera se vino a pique. Hablo que yo de Dean Cain, Brandon Ruth. Pero bueno, después llegó Henry Cavill y aparentemente le está yendo bien. No tiene, toco madera para que no le pase nada, pero después para Superman hizo buenas películas, Misión Imposible. Digo, ¿Cómo? para ahora qué peli. Em, Hola, yo, primo. Digo, Henry Cavill es un actor reconocido y está haciendo películas muy buenas. De hecho, ahora creo que, bueno, hizo un cameo hace poquito en una película que no voy a decir de qué ni en qué película, pero hizo un cameo muy, muy importante, porque si lo digo sería un spoiler, así que no digo nada, pero hizo un cameo y del que se habló mucho, así que le está yendo muy bien. Pero bueno, los primeros que interpretaron a Superman les ha pasado cosas muy, muy malas. Sí. Se hablaba de la maldición de Superman. De hecho, le tenía mucho miedo al papel. ¿Mm? Ese tío Polo, yo tengo una, y que justamente de un poco de la mano sobre lo de la conciencia, y es la película La Isla Siniestra. Ajá, que nos cuente. Contá, contá. Matías dice, cuando se estrenó la del 73, en la puerta de algunos cines ponían ambulancias porque la gente se descomponía por el miedo. ¿Sí? De hecho, hace poco pasó también en esta peli La Sustancia. En la peli La Sustancia muchos se descompusieron o descompongados. Sí, dicen que es muy, muy fuerte. No la vi, no vi ni siquiera un tráiler, no sé ni de qué trata, pero me dijeron que es bastante, bastante fuerte. Qué asco de peli. No la he visto. Recuerden, traten, para los que vienen llegando que son nuevos y no conocen la política de spoilers, traten de no hacer spoiler de ningún tipo de peli, serie, juego con historia, lo que sea, porque siempre hay alguien que no ha visto y tal vez le quitan las ganas de verla al spoiler. Este, sí. Bueno, y hablando de estas maldiciones extra, extra película, o sea, que vienen de otra. Hay, creo que todos conocen la película El Cuervo del 94, muy conocida desde el folclore de Hollywood, eh, interpretada por el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee. ¿Qué pasa?
¿Por qué la incluí? En la película, este personaje era prácticamente inmortal, ¿no? Pero una de las escenas que él recibía disparos, obviamente las armas de utilería tienen balas de fogueo. Bueno, esta tenía una bala real o 2 balas reales, creo, y lo terminaron matando. Eran balas reales, lo terminaron asesinando en pleno set, en plena filmación. Esto, obviamente el actor era muy joven. Y esto, ¿por qué lo incluí? Porque se dice que la familia de Bruce Lee estaba maldita. Tenían una maldición. Los hombres morían a temprana edad. De hecho, Bruce Lee murió muy joven por no sé si por una neumonía, no recuerdo bien. De hecho, él se escapó de Japón por esta maldición. Pensó que en Estados Unidos iba a estar libre de la maldición y no pasó. Pero bueno, a Brandon Lee lamentablemente también le pasó. Acabo de escuchar un ruido enorme, un golpe horrible ¿Otro gato? en alguna. No sé. Sí, seguramente fue un gato. Por eso la incluí, porque si bien la película no era la maldita, pasó en la película el tema de la maldición de la familia Lee. Por eso la incluí. Sí, muchas veces en lugar de utilizar armas de fogueo, utilizaban armas de fuego, pero con balas de fogueo. Y sabemos que hay casos que han pasado que han resultado muertos, incluso. Lo de Alec Baldwin, al arma le pusieron unas balas reales. Él, jodiendo, no sé, disparó contra el staff y mató a una productora, creo. De hecho, salió absuelto ahora en un juicio, pero asesinó a una persona. No sé si estamos hablando de lo mismo, pero yo recuerdo de un caso de que el staff como tal se puso a jugar con las armas reales, con balas reales, y cuando las iban a usar en el set, se ve que alguna quedó con una bala real en vez de coso y terminó matando al actor que tenía que dispararle porque tenía la bala verdadera. Sí, no sé qué. Sé que el caso de Alec Baldwin, él mismo disparó y bueno, tenía balas reales. Y bueno, mató a esta chica. Hay otra peli que está maldita, pero con un justificativo. Es más, con una explicación plenamente científica. Ok. Hay una película que era de John Wayne, donde creo que él hacía no me acuerdo si era emperador egipcio o algo de eso. Pero ¿qué pasó? La película la filmaron en Nevada, en un desierto de Nevada, donde hacían pruebas nucleares años anteriores. Entonces, ¿qué pasó? Tanto John Wayne como las 100 personas que trabajaron en ese set murieron de cáncer, de diferentes cánceres en el cuerpo. O sea, esa fue una película de John Wayne, porque el tiempo después murió de cáncer y todos los que estuvieron trabajando ahí murieron, porque habían hecho pruebas nucleares ahí. Madre mía. No, ¿cómo no vas a investigar eso? Hay muchos casos así, no solo en películas. Por ejemplo, los clásicos números de magia, el cual consiste en atrapar una bala con los dientes. Mm. Bueno, sí, eso ha pasado. Errores de mago hay un montón. ¿Y el que le corta la cabeza a la mujer? Sí, sí, el que le clava la flecha en el cogote también. También, ¿para qué van a filmar donde hay radiación? Y Por eso te estoy diciendo, ¿cómo no van a hacer una investigación antes del lugar? No tiene sentido, pero bueno, irresponsabilidad. sí. Pero bueno, también tenemos la peli La Pasión de Cristo, por eso digo que tocar estos temas es complicado. Uy. Acá también aparentemente
el que se vio más afectado fue el actor principal, Jim Caviezel o algo así, que aunque no lo crean, fue alcanzado por un rayo. O sea, después de filmarla, le pegó un rayo. Después sufrió dislocaciones de hombro, se lastimaba, o sea, cuando hay una escena donde a Jesús lo azotan, obviamente, magia del cine, no le pegan de verdad. Bueno, no se sabe cómo, pero un par de latigazos le pegaron de verdad y lo lastimaron de verdad. No, bueno. Sí. Pero bueno, es como digo, capaz que, no sé, eh, se sintió una burla o algo y pasaban estas cosas, qué sé yo. Hay cosas con las que no se juega, ¿no? Pero bueno, como digo, lo paranormal se centró en el pobre actor, que de hecho creo que están preparando la segunda parte de La Pasión de Cristo. Van a hacer la parte 2 y ya por el mismo actor. Me enteré hace poco. Ajá. Bueno, después tenemos El Conjuro de 2013. Este es raro porque pasaban tantas cosas que la actriz Vera Farmiga no quería llevar el guión a la casa. O sea, el guión no tocó su casa porque en la compu donde estaba el guión aparecieron 3 rasguños. O sea, supongo que en la carcasa. Ajá. Eh, Ella se negaba a llevar el guión a su casa. Bueno, en el set de filmación vieron figuras extrañas, sentían presencias, se apagaban las luces. Este, pero bueno, dicen que un medium fue al set y sí, dicen que había varias entidades ahí. A ver, mientras yo buscaba todos estos casos, investigaba, también muchos de estos investigadores que investigaban estos casos decían, y si todo esto eran promociones para la película, o sea, eran a propósito, posible también. O sea, película de terror y que encima pasaron cosas raras, ¿viste? Eh, Sirve para la promoción de la película, obviamente. Viene una película de Rec, es española, los primeros 5 minutos es una porquería, pero después puro arte. Em, sí, creo que la vi, de hecho la tenemos en la lista de películas de terror para ver para el próximo Halloween. Lo ¿Cuál? como todo. Rec, Ah, sí. yo creo que la vi. La verdad, habrán pasado muchos años, pues digamos que no me acuerdo un carajo. De por sí igual no me gustan las películas españolas, o No, mejor dicho, habladas en español. Sí, había una película también española que pasaban cosas extrañas, pero ahora no la encuentro. A ver, lo había leído en la semana, pero lo perdí. Después tenemos The Innkeepers, no sé cómo se traducirá eso, ok. de 2011. Esta peli la filmaron ya en un hotel embrujado. O sea, ya estaban en la boca del lobo. Mm, Eh, Reportaban muchos sucesos paranormales, de los cuales eh, registraron un par en la misma película y los dejaron, supuestamente. Veían sombras, ruidos inexplicables, obviamente las luces parpadeaban. Pero esto, como les digo, se hizo ya en un lugar embrujado, en un hotel embrujado. Eh, Así que no sé, que pretendían que no pasara nada, ¿no? Más tocando temas así. claro. ¿Hay una película argentina con sucesos paranormales o la estoy flasheando? No encontré Argentina, no encontré. Que hayan pasado sucesos así, no encontré. Pasa que acá en Argentina se habla poco y nada de esto. O sea, hay mucho prejuicio, entonces, ¿qué actor te va a hablar de cosas así? Son pocos los que hablan de estos temas. Bueno, después hay un guión de una película que ni siquiera se llegó a filmar. Lo incluí porque es increíble. Esto es Ok. increíble. Es el guión de una comedia encima, no es ni de terror.
que se iba a llamar Atuk. Tuk. ¿Atuk quién era? Sí, Atuk. Atuk con K, o sea, A-T-U-K. ¿De qué te iba a tratar esta película? Era un esquimal que llegaba a la ciudad y bueno, descubría lo que era la civilización. ¿Qué pasó con esta película? Bueno, cada vez que nombraban a un actor para interpretar a este esquimal, ese actor moría. Así como escuchan. Y no pasó 2 o 3 veces, pasó 5 veces. O sea, el primero que se le ofrecieron era John Belushi. Son todos actores no muy conocidos porque es una peli que se intenta hacer desde 1980, así que John Belushi fue el primero en ser elegido y murió en 1982 después de una sobredosis, pero murió al mes de haberlo elegido, o sea, murió ahí. Después vino Sam Kinison, otro actor de comedia, pero en 1992 murió en un accidente automovilístico, así que ahí tenés el segundo actor víctima de esta maldición del personaje, no sé. Después tenés a un tercero en 1994, John Candy, que también falleció de un ataque de corazón, pero fue ahí a semanas de empezar la producción. Pero No llegaban a hacerlo porque se moría el protagonista. Después está Chris Farley, que muchos lo deben conocer como, a ver, en películas de Oveja Negra, Tommy Boy, un ninja en Hollywood. Es el gordito rubio. Seguramente lo tienen algunos de alguna película así, conocida. También lo habían elegido en el 97 y también murió de una sobredosis el mismo año, en el 97. Y el último fue Phil Hartman en el 98, que era amigo de Chris Farley, y murió también un año después, en el 98, tras ser asesinado por su esposa. ah, O aquí. sea, son las víctimas de este guión, de este personaje que Hollywood obviamente archivó bajo 5 llaves y nunca más le volvió a ver a nadie. Es impresionante, es increíble. Acá se habla de esto, sos loco, lamentablemente. Uy, perdón, pídanme, que no sé si se escuchó. Y bueno, para eso está este podcast, para demostrarle a la gente que dice que estamos locos, que Sí, podemos contar las cosas igual, porque acá no juzgamos. no, no, acá no se juzga a nadie, acá pueden venir a contar. Pueden contar su verdad, en cómo lo vivieron, lo que sea que hayan vivido o que les hayan contado, y no es que vamos a hablar, no, pero esto capaz pasó esto, otra cosa, o esto se puede comprobar así, nada. Acá vienen, cuentan y se van. O sea, no vamos a ponernos a analizar si es verdad, si no es verdad. Sí, A ver, piden una opinión o algo, bueno, obviamente sí. podemos hablarlo, pero no vamos a juzgar nada. Ahí está. El gordo había estado en mi pobre angelito. Supongo que se refiere a John Candy, o no sé. Y en mi pobre angelito, Dice Matías, bueno, se van a reír, pero en los bañeros más locos del mundo, ¿vieron cómo quedó Paolo el rockero? Desconozco totalmente lo que me acabas de decir. pero Paola pero eso no es paranormal, o sea, envejeció, qué sé yo. Le cayó la vejez. Y sí, no estuvo en mi pobre angelito, me parece. John Candy creo que es el de Mejor solo que mal acompañado, no sé si la conocen. Estoy conviviendo con la Películas viejas. cinefilia. Ah, Bueno, uno de los casos de peli que me llamó mucho la atención es el de La Profecía. ¿Por qué? Porque antes ni siquiera empezar a filmarlo ya estaban empezando a pasar cosas raras. Obviamente esta peli está basada en que la venida del anticristo, entonces toca temas movilizantes. Porque en esta tenemos rayos, explosiones, muerte inexplicable. O sea, hacer esta película fue no sé, un martirio para la gente, mm, porque pasaban muchas cosas. Lo primero que pasó fue que un rayo alcanzó el avión donde viajaba el director. Ya que un rayo le pega a un avión es difícil. No es imposible,
pero tampoco es muy común. Es el primero. Esto pasó en 1975. Le cayó un rayo al director. En septiembre de ese año, Gregory Peck, que era un productor, productor no, miento, era un actor, también volaba rumbo a Londres y le pegó un rayo al avión. Mm. A algo que, o sea, como les dije, es muy poco probable que un rayo le pegue a un avión. Imagínense la coincidencia de que dos miembros de la película hayan recibido un rayo en sus respectivos aviones. ¿Qué pasó? Otro rayo pegó en otro avión, donde iba el productor ejecutivo. O sea, ya eran 3 rayos, Mm. que también iba a Londres, en el mismo año, ¿eh? Ahí ya te dabas cuenta que la peli iba a venir potente. ¿Qué pasó? Un cuarto rayo hubo. Este fue alcanzado en el avión de David Seltzer, es un guionista. También iba a Londres y lo alcanzó un rayo. O sea, 4 miembros de la película recibieron rayos en sus aviones. Algo impresionante. Y me estaba olvidando del quinto rayo, que no cayó en un avión. El productor Harvey Berman iba caminando y le cayó un rayo al lado. ¿Qué pasó? Se asustó tanto que la mayoría de los involucrados en la película empezaron a llevar cruces para protegerse. O sea, 5 rayos involucrados en la película, o sea, en los sucesos paranormales. Ya no es coincidencia esto. Increíble. Me había olvidado del quinto rayo, lo leí ahora. Sabía de los 4 primeros de los aviones, pero del quinto no me acordaba. Bueno, después hubo dos ataques, dos atentados también. En esa época había un grupo como, como los actuales, no voy a nombrar ninguno, también haciendo atentados terroristas en diferentes lados. Más que nada, ellos tenían que filmar, creo que en Turquía. Bueno, resulta que el director de esta película estuvo en un hotel, él se fue y al otro día hicieron explotar una bomba en ese hotel. Ajá. Pues el mismo director se iba a encontrar con el productor general en un restaurante. A última hora cancelaron el... Después dice, John Cardi era el gordito que se hacía el ninja en Los Ángeles, que la pasaban siempre en el canal 9. A ese no es John Hardy, Harley, creo. Y después Matías comenta sobre el rockero este, se volvió medio loco, cayó en depresión profunda, le pasó de todo a Paolo el rockero después de filmar. Sí, pero ya venía así de antes, de películas de antes. Dice Weber, fue estreno mundial el 6 del 6 del 6. ¿Qué cuál? Pará. A ver, tío Polo dice, en mi caso, gran parte de mi vida gira en torno a lo paranormal, lo oculto, el mundo arcano, etc. Tengo muchas anécdotas, algunas bastante escabrosas. Lo más reciente fue una visión del rostro de un tío que falleció hace... está escrito... Que falleció el lunes pasado, pocas horas después de su deceso. ¿Eh? No entendí esto. O sea, ¿soñaste antes? Ah, lo soñó. Sí. Ah. Bueno, acá encontré otro dato de la peli esta de la profecía. Hubo una tragedia en un avión de la que se salvó Gregory Peck, también el que recibió uno de los rayos. También canceló un vuelo, había reservado un vuelo a Israel. Por cuestiones logísticas, el vuelo se canceló y ese mismo vuelo, o sea, ese mismo avión que habían cancelado, volviendo, tuvo un accidente y cayó. O sea, chocó contra una bandada de pájaros y se vino a pique. Así que ahí, Mm, salvado, o sea, desgracia con suerte, ¿no? sí. También en la profecía usaron muchos animales, entre ellos unos Rottweiler muy entrenados, pero que cuando los llevaron al set de filmación se volvieron totalmente agresivos.
hasta con sus propios entrenadores. De hecho, hay un doble de riesgo que resultó herido en la cara. Eran muy, 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 muy violentos los animales en el set. Y usaban muchos. Hubo también un caso de no sé qué son los babuinos. Deben ser como tipo... Son monos, monos. los de culo peladito, Sí, rojito. babuinos. ¿Ya? Bueno, hay una escena en la película donde estos babuinos atacan el auto de la pareja principal. Pero los animales estaban tan sacados que la actriz principal estaba totalmente aterrada. Y eso salió en la película. Se puede ver el miedo real de la mujer. What the fuck, usaron babuinos reales. Sí, Es muy sí, sí. peligroso. O sea, nada que ver. O sea, es loco, pero Peligroso. Y sí, si son animales salvajes, obvio que se van a volver locos. claro, pues supuestamente eran entrenados. Estaban los Sí, entrenadores ahí. salvaje. Sí, un mal caso. No sé por el follow en TikTok. Llegó un raid. Gracias, Calpo Game, por el raid. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Sí, tiene un punto de llegada del camión. No te preocupes, en breve vas a verme estacionar. No te preocupes, papá gamer, aunque sea no. Por cierto, como dijo ahí Tío Polo, bienvenido. Dice Weber, la película La Profecía, la remake fue estrenada el 6 de junio de 2006. Ok, que fue miércoles. Gracias Ajá. por ponerme el contexto de la fecha, porque me había reperdido. Mal. Bueno, acá voy a contar lo más raro, lo más extraño y lo más trágico de esta peli, La Profecía. Hay una escena donde hay una persona que muere decapitada, un fotógrafo, creo, fotógrafo de investigación, muere decapitado creo que por un pedazo de vidrio o algo así, en un viernes 13. ¿Qué pasó en la vida real, digamos, IRL? La, la asistente de diseños de efectos especiales, Liz Moore, iba con otra persona, con otro de efectos especiales, John Richardson, y tuvieron un accidente automovilístico. ¿Qué pasó? Se había desprendido una rueda de, de otro vehículo. Esa rueda la golpearon y la llanta decapitó a la mujer, que también pasó un viernes 13 de 1976. O sea, murió casi de la misma manera que un personaje de la película. Ay, No, no, es impresionante esta parte. Porque aparte, justo ocurrió un viernes 13. Así que para mí es el suceso más paranormal y extraño y trágico de toda la película. mal ahí, Tío Polo. A mí me pasó algo similar, también en un sueño. Ajá. O sea, básicamente, ahora sí, metiendo bien el contexto de lo que había dicho Tío Polo, que en un sueño Sí. vio tipo la muerte de un familiar, cosa que confirmó hace poquito el sueño, digamos. Que a mí me pasó algo similar, no realmente, o sea, me pareció raro soñar con cierta persona que jamás había soñado en la vida y al poco tiempo, Y suele pasar. Suele pasar, sí. O sea, suele haber casos así. Pero bueno, como les digo, nunca vamos a entender el poder de la mente. Dice, me gusta la serie Supernatural, no hay remate, solo quería decir que me gusta. Bueno. A mi mamá también le gusta. Yo tendría que, vi 2 capítulos de Supernatural y en su momento me aburrí. Tendría que ver si en algún momento le doy una segunda oportunidad. Mm. La cosa no es con los martes 13. ¿Qué tienen que ver los viernes 13? Al final, cualquier día de la semana que caiga 13 de mala suerte. Y el 13 ya es un número Sí. jodido de por sí, supuestamente. También tengo pensado hacer un especial del podcast con números supuestamente malditos. No, no fue un sueño, estaba despierto escuchando un podcast. Ajá.
Tuvo una visión, no un sueño. Tuvo una visión. Perdón. Mal yo. Malinterpreté. Quiero corroborar una info. Ok. ¿Qué tanto saben de sueños lúcidos? Es algo muy interesante. ¿Y ya hicimos tema de sueños lúcidos? No. Sí. ¿Sueños lúcidos específicamente? ¿Sí? Sí, hablamos de sueños. Habíamos hablado de sueños, sí. Es verdad. Ya habíamos tocado. Eh, que está bueno, qué sé yo, tener sueños lúcidos. Está pelita. A mí me gusta. Me olvidé de un detalle de Poltergeist. Ok. Hay una escena donde una de las actrices se cae como un pozo lleno de cadáveres, ¿no? Bueno, resultó ser que esos huesos eran reales. Ah. De gente real. Por eso se dice que la película estaba tan maldita. Usaron esqueletos reales, o sea, no, como el fabricar esqueletos de Leria era muy caro y era más barato usar reales. Ok. Tranqui. En resumen, ¿qué siguen los sueños lúcidos? Básicamente es un sueño en el que vos te das cuenta que estás soñando. Y en base a eso, podés empezar a hacer cosas en el sueño a tu gusto sin despertarte. De Miento, manera explicada rápida. ahora voy a hablar de Poltergeist. Estaba hablando de la profecía. Me lo confundí. Bueno, Pero Fede, me esta, estás mezclando todos los temas. sí, esta película, Poltergeist, se dice que está maldita por eso que acabo de contar. Porque usaron cadáveres reales para hacer una escena. En esta peli también murieron 4 de los actores principales, porque son 3, es una trilogía. También murieron 4 de los actores principales. Entre ellos la actriz principal de 12 años, a los 12 años, le dio una enfermedad incurable, digamos. Paren todo. Tema súper interesante. ¿Hablaron alguna vez de los backrooms dentro de sueños y de los sueños colectivos? Me parece de lo más interesante que hay. Lo nombramos. Backrooms, ¿sí? Backroom como tal no, Sueños pero colectivos sí, pero backrooms eso, mira, incluso desconozco bien de qué trata. podemos hacer otro podcast sobre sueños y que nos cuenten. Lo vamos a hacer. Bueno, en esta película en Poltergeist, después del estreno de la 3, miento, pocos meses antes del estreno de la primera película, murió la protagonista de la primera película. Después, la protagonista de la tercera película también era una nena de 12 años y murió en febrero de 1988. La primera protagonista murió asesinada por su exnovio. La segunda protagonista que murió de la tercera película murió de una estenosis intestinal con 12 años, o sea, una enfermedad que generalmente se da en personas más mayores. Después murió el reverendo en la película, que era el actor Julian Beck, murió en el 85 por un cáncer de estómago. Y después murió Will Sampson por complicaciones en un trasplante de corazón y pulmón. Todo esto entre la 1 y la 3, o sea, en esos años. Pero bueno, como digo, todos decían que era porque usaron cadáveres reales. Después, bueno, mira, una de las actrices, Zelda Rubinstein, tuvo una visión, como contaba recién, no me acuerdo quién. Vio a su perro. A las pocas horas la madre llamó que su perro había fallecido. Bueno, esta actriz supuestamente tenía una habilidad psíquica real. Y bueno, el último en morir murió en 2009, o sea, sobre esta película que, que participó en esta película. Lou Perryman. Encima murió asesinado por un hacha. Ok. Caso. Con Carlos estamos tratando todos los temas menos las películas malditas.
Nos quieren desviar del tema. Qué cosa. Ahora igual les leo lo demás y continuamos cuando termine Fede. Me quedan pocas pelis igual para hablar sobre. O sea, estaría bueno que todos más o menos conversemos de lo que se menciona para no irnos mucho por las ramas al principio y ya después sí nos vamos por las ramas. No, obviamente que no nos vayamos, pero igual, en lo que respecta a experiencias personales, pueden tocar cualquier tema, o sea, puede ser de cualquier cosa. Sí, Pero si quieren en eso. ir, sí, que por favor se concentren en el tema que tocamos. Pregunta acá, ¿la de Mago de Oz ya la mencionaron? El Mago de Oz no lo incluí porque en realidad es un mito. Se dice que en una de las escenas se ve una persona con enanismo que se quitó la vida ahí en pleno set. Supuestamente esto no es así, no sé si era un decorado o algo que está colgando, que de hecho eso causó tomó tanto poder mediático que lo editaron en edición hace poco, o sea, después, hace poco, no, hace unos años lo editaron. También se dice que la nieve que usaron era tóxica, así que también les dio cáncer y esas cosas. Pero no estaba maldita en sí. Fueron esos dos leyendas urbanas, digamos. No la incluí por eso. Bueno, después hay una peli que se llama La Dimensión Desconocida del 83, donde pasó algo muy feo, muy grave, donde murieron 3 de los protagonistas. Se cayó un helicóptero encima de estos protagonistas. Y bueno, después de eso supuestamente empezaron a pasar sucesos extraños en el rodaje. Ya la misma película trata de cosas paranormales, ¿no? Pero el hecho de que haya habido este accidente tan grave ya lo hace como bastante maldita la película. Mm. O sea, de hecho está el video, es re trágico. Es el protagonista principal con 2 nenes encima, 2 nenes vietnamitas, creo. No, terrible. Esto es terrible. Si es lo que Eh, estoy pensando, esta parte del metraje. Está ay, Dios, me da un lapsus mental. Está. Supongo que quiso decir, está la parte del metraje de esa escena. Me costó un montón. eh, y bueno, también tenemos a nuestro actor hoy más conocido, Ryan Reynolds, Deadpool. También le pasó algo así en una película de terror, en la que actuó de Amityville en 2005. Lo que le pasó a Ryan Reynolds es que se despertaba siempre 3:15, como en la película. Lo mismo que le pasó a la de Emily Rose. Cada noche se despertaba a 3:15, 3:15 de la mañana. Lo contó en muchas entrevistas. Creo que de hecho tampoco no quiso hacer más pelis de terror después de ese hecho. Creo que lo dijo. Pero bueno, está tocando también el caso de Amityville, ¿no? Que merece un podcast entero solo de eso. Porque pasaron tantas cosas que Mm. sí. Dice Matías, dicen que en el orfanato pasaron cosas malas con los actores. No encontré nada del orfanato. Seguramente. En la peli de La Bruja de Blair, si bien es una simulación, sobre el final del rodaje dicen que pasaron muchas cosas. Muchas cosas paranormales. Se veían sombras que no pertenecían a la producción, ruidos extraños. Eh, en- de hecho, los actores también contaron que en sus casas pasaban cosas. Yo no la vi, la Bruja de Blair, pero era de las primeras en cámara de mano, las primeras como que pasó realmente, entre comillas. Mm. Así que, bueno, esas son las pelis que he encontrado malditas. No sé si conocen alguna, como estaban nombrando. Si conocen, cuenten, Miren,
Claro, cuenten qué ha pasado, si, si han pasado también tragedias así. Dicen que las 3 AM es el horario donde los demonios se burlan por la por la crucificaron, y por eso pasan cosas en esa hora, no sé, por la crucificación. Ah, La explicación de las 3 AM es eso, porque se dice que Jesús murió a las 3 PM. mm, Entonces, bueno, como burla, sí. Bueno, y no, como les digo, no encontré más pelis debe haber, pero así tan específico como esto. Por ejemplo, lo que le pasó al de la profecía eso es increíble, que 5 rayos estén involucrados, 2 bombas, muertes inexplicables. Y así todas las terminaban y las estrenaban, ¿eh? Les importaba un poco las supersticiones. Salvo el del guión maldito, que se llevó 5 actores. Ese sí lo encajonaron, lo guardaron y lo encarpetaron ahí en Hollywood. Bueno, como no tuvimos especial Halloween, yo para el especial Halloween había preparado unos relatos en primera persona. Bueno, como les decía, les preparé un par de relatos cortos de terror. Así que nada, espero que les guste, porque esto ok. lo tenía probado para Halloween, pero bueno, fuerzas mayores, no lo pudimos hacer. Bueno, el primero se llama Golpes en el coche. Una familia compuesta por 2 pequeños y sus padres viajaban por carretera, cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver, cuando escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Poc, poc, poc. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños aterrados no pudieron resistir más, abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Era la cabeza de sus padres. Vaya. Ahí tienen el primer relato. Obviamente no sé si son reales o no, son relatos, tómenlo así. Mm, Y me gustaron, así que acá va otro. Hace unos años, en un campamento, hubo un grupo de jóvenes que durante una excursión se perdió. Tras varias horas perdidos, encontraron a un hombre solitario. Llevaba un hacha a la espalda y no les daba buena espina, pero desesperados le preguntaron cómo se llegaba al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper agradable. Les dijo que se llamaba Yudoloso y les acompañó hasta el pueblo, donde se despidió. Antes se hizo una foto junto a los jóvenes. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta allí se llamaba Yudoloso, pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible. El único Yudoloso que había habido en el pueblo falleció hace más de 100 años y murió de una forma horrible. Un grupo de niños jugaba a la pelota y se le escapó, y Yudoloso fue a por ella. Llevaba un hacha en la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Murió desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que incluso a pesar de las coincidencias del nombre y de aquel señor también llevaba un hacha, era imposible que se tratara de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Yudoloso había desaparecido de la fotografía. Che, acá tenés una queja. El anterior no fue contado en primera persona. Mentiste, Fede. No, no, no. No es en primera persona, son relatos nomás de terror. Me habías dicho en primera persona. He dicho primera persona. ¿Cómo miente? Bueno, acá va otra. Manitou se llama esta.
Hace muchísimos años venía a los campamentos un joven llamado Manitou. Debido a su mal comportamiento fue expulsado del campamento y decidió vengarse. Durante toda la eternidad, aunque esto ocurrió hace muchísimo tiempo, Manitou sigue visitando los campamentos. Podemos saber que está cerca porque antes de su llegada puede escucharse un sonido similar al de un tambor. En ocasiones, al despertar, algunos niños se han dado cuenta de que les habían dibujado en la frente o por el cuerpo una letra M en color roja, pintada con sangre. Esta es una historia que cuentan los profes, viste, de campamentos. Se caen los profes. Sí. ¿Sabes? No me acuerdo ninguna historia de así de terror de mis campamentos. ¿Qué saben? Yo tampoco me acuerdo. Así que bueno, chicos, nada. Hasta acá mi info. Espero que les haya gustado. Muy rico todo. Estamos como finalizado oficialmente lo que es sección podcast y participación de Fede como podcast. A partir de ahora que se descontrole todo.